En tiempos de Cristo, la familia, como la conocemos hoy, no existía. Había dinastías que detentaban el poder del pater familias. La palabra matrimonio, gameo en griego o matrimonium en latín, no aparece ni una sola vez en la Biblia de los 70, en lo que corresponde al Antiguo Testamento. Había unos desposorios para la entrega de la novia y unas arras para sellar el contrato, para que cuando recibiera el acta de repudio pudiese sostenerse sin pasar muchas hambres. En cambio, en el Imperio Romano pagano, la unión formal, llamada el connubio, en latín y en derecho romano, era utilizado solo por los poderosos, por las clases altas, para sellar contratos, para evitar guerras y para engendrar hijos de reyes. Tanto que en derecho se impedía el matrimonio o el connubio entre patricios y plebeyos. Esto es prueba de que no solo el sacramento del matrimonio, sino la palabra matrimonio, del que solo se habla a partir de Cristo, es decir, en el Nuevo Testamento, no existía en el mundo pagano. Para que nos hagamos una idea, el emperador Claudio, que regía el mundo en tiempos de la encarnación de Dios, de la dinastía Julio Claudia, tuvo 4 mujeres. Plausidia, Urgalanila, del año 9 después de Cristo al 24. Elia Petina, del 28 al 31. Mesalina, del 38 al 48. Y finalmente Agripina, del 49 al 54. Esta última lo mató para coronar a su hijo Nerón en su reemplazo. Agripina mantenía relaciones sexuales con su hermano, Calígula, al igual que hacían sus hermanas, y se prostituía con miembros de la corte, como sus hermanas Julia Drusila y Julia Livila, que también tenían maridos, entre comillas. Mesalina, la tercera esposa de este mismo emperador Claudio, según el escritor Plinio el Viejo, orgullosa de su legendaria lascivia, lanzó un reto al gremio de las prostitutas de Roma a participar en una competición. Dicho desafío consistía en saber quién podía atender a más hombres en una noche. El certamen daría inicio al anochecer y a él asistirían muchos hombres importantes de la corte, además de otras damas a las cuales Mesalina había invitado a participar. Las prostitutas aceptaron el reto tanto como las damas de la corte, todas prostituyéndose. Una siciliana llamada Escila, cuyo nombre era el mismo que el de un monstruo femenino, el cual se tragaba enteros a los hombres que tripulaban los barcos que pasaban por el estrecho de Mesina, Italia, siendo el apodo obviamente una clara alusión a la capacidad sexual de la prostituta. Aquella noche, después de haber sido poseída por 25 hombres, Escila se rindió y Mesalina salió victoriosa, según se dice, aún después de haber atendido a 70 hombres. No se sentía satisfecha, llegando hasta la cifra increíble de 200. Cuando Mesalina pidió a Escila que regresara, ésta se retiró diciendo: esta infeliz tiene las entrañas de hierro. Según el poeta Juvenal, Mesalina llegó a prostituirse en el barrio de Subura, bajo el apodo griego de Lisisca, la mujer loba. Ese era el mundo en el cual nació el Mesías, de una virgen llamada María. Nerón decretó a Séneca, su maestro, la pena de muerte y que escogiese el modo. Escogió que le abriesen las venas y lo dejaran desangrar. Quiso morir con él su mujer Paulina y se mandó a abrir las venas también, desangrándose durante algunas horas en compañía de Séneca, quien mandó que le cerrasen las venas y fue obedecido. Él murió y ella quedó con vida. Y para testimonio de ese hecho y del amor desordenado que tuvo a su marido, en lo que vivió, mostró el rostro amarillo por la sangre que perdió.
Esto nos lo relata el historiador Fulgoso en el libro cuarto. Marco Plaucio, yendo a una guerra por orden del Senado romano con gran ejército, llegó a Tarento, donde su mujer Orestilla, que iba en su compañía, murió. Y habiendo embalsamado el cuerpo y ungido para ponerle en una hoguera y quemarla, según la costumbre de aquel tiempo, el marido se derribó sobre el cuerpo, hiriéndose con un puñal, y quedó allí muerto. Y los dos fueron quemados juntamente. El hecho fue un gran pecado para los católicos, pero los paganos lo llamaban muerte de pecho enamorado, según relata Valerio Máximo en el libro cuarto. El mismo historiador en el libro segundo relata cómo los indios se casan con muchas mujeres y muriendo el marido entran ellas en una contienda delante del juez y alegan sobre cuál era la más querida, y la que sale victoriosa va muy alegre a donde está el cuerpo del marido, que suele incinerarse, un grave pecado contra el Espíritu Santo, y se echan con él en la hoguera y mueren quemadas de pasión e ignorancia. Recordemos a Marco Antonio, que se suicida al presentir la muerte de Cleopatra, que aún vivía, y por ello ella también se suicida. San Jerónimo, escribiendo contra Joviano, dice que Lecostene, hija de Moción, muerto su marido, era importunada para que se casara con otro. Dijo que no podía hacerlo porque, aunque su esposo estaba muerto, para ella todavía estaba vivo, teniendo siempre en su corazón fresca su memoria. Y para que no la fueran a obligar a casarse, se suicidó. Estos son algunos ejemplos de amores desordenados o fidelidades paganas, movidas por pasiones bajas, no sacramentales, o los vicios terribles del paganismo. La Iglesia considera el matrimonio, en cambio, un sacramento. La enseñanza sobre el matrimonio se basa en Jesucristo. Los frutos del matrimonio católico son unidad y dedicación mutua. El matrimonio católico se basa en la unión de dos personas en amor y respeto mutuo. La pareja se compromete a apoyarse mutuamente en todas las circunstancias. La procreación y educación de los hijos. La procreación y la educación son consideradas responsabilidades fundamentales del matrimonio católico. La Iglesia enfatiza la importancia de criar a los hijos en la fe y valores católicos y morales. Otro es el crecimiento espiritual, porque el matrimonio católico proporciona una oportunidad al crecimiento espiritual de la pareja. Juntos buscan profundizar su relación con Dios y vivir su fe en el contexto de la vida matrimonial sacramental. El reflejo del amor de Cristo y la Iglesia es otro de los frutos. Según la enseñanza católica, el matrimonio refleja la relación de amor entre Cristo y la Iglesia. La pareja está llamada a amarse y sacrificarse el uno por el otro de manera similar a como Cristo amó la Iglesia. Cada uno como templo del Espíritu Santo. La búsqueda de la santificación para alcanzar las promesas de Cristo, el cielo prometido. En tanto que también existen atributos del matrimonio católico, como son la indisolubilidad, porque la Iglesia Católica enseña que el matrimonio es indisoluble, es decir, que el vínculo matrimonial no puede ser disuelto por ninguna autoridad humana una vez que ha sido validado sacramentalmente. Esto se basa en las palabras de Jesús que están en el Evangelio, aunque también existe la figura de la nulidad para aquellos matrimonios que, rompiendo la voluntad de Dios, se declaran nulos por cerrarse a la vida o por secuestro y otras pocas causas que van contra el mismo fin del matrimonio, es decir, contra Dios. La fidelidad es un atributo fundamental del matrimonio católico. Los esposos están llamados a ser fieles el uno al otro en pensamientos, palabras y acciones, comprometiéndose a vivir la exclusividad sexual, un signo visible de la gracia divina. La pareja recibe la gracia sacramental para vivir su unión de manera santa y para ayudarse mutuamente en su camino a la santidad.